Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso, y en este vídeo sobre todo yo saludo a mis seguidores de España, porque a ustedes les prohibieron protestar contra la cumbre de la OTAN que se realizará en Madrid los días 29 y 30 de junio. Y es interesante esta prohibición en España porque justamente es la prensa española la que no deja de repetir sobre el régimen represivo de Vladimir Putin, donde no se puede salir a las calles y decir ni una sola palabra que contradiga la línea, digamos, del oficialismo ruso. Entonces, ahora mismo en España se prohíbe a la gente expresar su opinión con respecto a la cumbre de la OTAN, una cumbre que, según apuntan los datos, va a significar un enorme agravamiento de la situación internacional y prácticamente la OTAN va a declarar la guerra a Rusia, tal y como prácticamente lo dice el diario El País. No, otra cosa, que ya hay expertos que dicen que esta guerra de hecho ya se está llevando en Ucrania. Lo más impresionante de esta situación es el porqué de la prohibición de las manifestaciones contra la OTAN el día 29 de junio, para no arruinar el apetito de los reunidos en Madrid. Y ahora no estoy bromeando, eso es en serio. Lo dijo el diario El Público, donde leemos lo siguiente sobre el por qué prohibieron las manifestaciones. Escriben lo siguiente: el gobierno estima que estas manifestaciones son incompatibles con la cena de trabajo que se celebrará en el Museo del Prado por este evento. Por mi parte, añadiría a este informe del diario El Público que los invitados a esta cumbre, en particular el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su títere, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, ellos realmente tienen un apetito envidiable y es algo que demuestra su voracidad por los muertos de la guerra hasta el último ucraniano que se está llevando ahora mismo por parte de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. Para que nadie estropee esta linda velada, se desplegará en Madrid cerca de 10.000 efectivos policiales. Es algo que comunica Radio Televisión Española y además informa que el coste total de esta cumbre rondará los 50.000 millones de euros. En este contexto, lo que yo preguntaría es cuánto dinero se invirtió en criminalizar las manifestaciones contra la OTAN. En particular, el diario El Confidencial escribe en tono escandalizado lo siguiente. Escribe que el convocante de la manifestación anti-OTAN para la que se han dado cita diversos colectivos el 26 de junio en Madrid tiene antecedentes policiales. Y también sería interesante saber cuánto cuestan traiciones como la denunciada por la izquierda española, tras que la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, su nombre es Rita Maestre, aseguró que para ella es un placer y un orgullo que Madrid sea la anfitriona de la cumbre de la OTAN. Mientras la prensa dominante española se esfuerza en hacer creer que toda la población europea, que todos los habitantes del viejo continente están esperando ansiosamente esta cumbre, que todos la están aplaudiendo. En este contexto, me tocó conversar con un excelente experto, su nombre es Manuel Pardo, es oficial retirado de la Armada Española, además es fundador de Veteranos por la Paz España y además es miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista. Entonces, el señor Manuel Pardo me dijo que estas informaciones de la creíble prensa española no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, evidentemente eso es una imagen propagandística, es un instrumento que está utilizando el poder en fin, venderse y ponerse medallas, ¿no? En absoluto. O sea, ¿a quién han preguntado qué opinión tenemos los españoles sobre la cumbre de la OTAN? He leído encuestas en algún sitio sobre la opinión del, del público en general, sobre la opinión pública, acerca de la vinculación del interés que tiene para el pueblo español la vinculación con la OTAN. No es en absoluto mayoritario, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que no quieren decir la verdad. O sea, francamente, es un,
todo el andamiaje político de este país está absolutamente corrompido con la idea del atlantismo y el seguidismo a los Estados Unidos, y cualquier planteamiento que no sea en esa dirección es completamente desechado, ¿no? No tiene nada que ver, no. Ujú. Sí, Manuel, y de hecho, cuando usted dice que, digamos, todos tienen que estar, digamos, alineados, ¿no? Con, en este caso, la importancia que esta cumbre primero sí se celebre y además que se celebre en Madrid. Pero además, realmente hay denuncias y me mandan estas noticias que también salen, en este caso, por ejemplo, en grandes medios de España, donde se criminaliza a quienes estén en contra de esta cumbre. Entonces se trata de presentar a estas personas, en el mejor de los casos, como unos locos, sino decir Sí, como enemigos. Entonces, sí. quizás usted podría pronunciarse al respecto. Bueno, forma parte de la campaña de propaganda y es el instrumento de demonización y de criminalización y de tildar a los enemigos políticos como figuras irresponsables y carentes de juicio y demás, pues forma parte de todo el mecanismo de desacreditación de opciones políticas diferentes, ¿no? Pero es evidente que el juego de la OTAN interesa al gran capital, vinculado fundamentalmente a los poderes financieros de Estados Unidos y del Reino Unido, también de la Unión Europea, pero sobre todo son de origen esto anglo-norteamericano, ¿no? Y a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a estos son a los que les interesan, y los poderes políticos y los partidos políticos, el sistema político español está absolutamente corrompido y no tienen o sea, bueno, para este tipo de decisiones y tales como reunir un encuentro de la OTAN no cuentan en absoluto con la opinión del pueblo español, ¿no? No tienen. Y el discurso dominante es que la OTAN nos da seguridad, que la OTAN nos ofrece el cobijo que necesitamos frente a enemigos poderosos y tal, y uno tiene que pararse a reflexionar y pensar verdaderamente dónde están los enemigos, dónde están esos enemigos que nos han atacado, de los que tenemos necesidad de defendernos. Es que son inexistentes. Los enemigos son los que la propia OTAN, bajo la dirección y el liderazgo de los Estados Unidos, nos ha creado. Es decir, en España no tiene enemigos objetivos. Bueno, a lo mejor tiene un enemigo potencial en lo que es Marruecos, ¿no? En fin, por aspiraciones pues, expansionistas de Marruecos y conflictos que pueda haber con las plazas de soberanía española en África, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero enemigos objetivos como para armarse y alinearse con la OTAN, no los hay, no los hay. Entonces, ¿cómo han conseguido convencer al pueblo español de que nos da seguridad la OTAN? ¿Cómo es posible que utilizando bueno, todos los medios de propaganda, todos los medios de opinión en España están mediatizados por los poderes financieros, que son los que pagan a los medios y son los propietarios de los medios, son los grandes, los grandes conglomerados financieros de los fondos de inversión, los mismos que están financiando las empresas de armamento, son los mismos que están financiando los medios de comunicación, y por lo tanto todos juegan el mismo medio, el mismo juego, todos juegan el mismo juego, el juego de que hay que mantener la guerra, de que hay que defenderse del enemigo, que hay que armarse hasta los dientes, que hay que incrementar los gastos militares y que por eso la OTAN es tan importante para defendernos del enemigo, ¿no? Y todo lo que se salga de esa matriz de opinión, pues es objeto de condena, bueno, primero de silenciamiento, como sucede con los medios, con los medios rusos, por ejemplo. Estos, los medios rusos los han prohibido, es decir, los han bloqueado. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver, estamos hablando de un estado en el que se supone que es un estado de derecho y que estamos en una situación de normalidad. No existe un estado de guerra y formalmente no existe un estado de guerra en España. Y sin embargo, se aplican medidas que corresponden, que serían razonables de ver en un estado de guerra. Es decir, es normal que un gobierno durante un estado de guerra imponga medidas de control de la prensa y de los medios de comunicación y demás, pero es absolutamente inconcebible que lo hagan en un país que no está en guerra. Y sin embargo aquí sucede, lo cual refleja la realidad de las cosas, que es que aunque digan que no,
sí estamos en guerra, porque es una guerra de la OTAN contra Rusia. Esta es la realidad de la OTAN contra Rusia, entre otros, y fundamentalmente, digamos, la guerra más cruenta, ¿no? Hay otros enemigos, no declarados como tal, pero que sufren los embates del imperialismo de la misma forma, pero claro, como no son tan poderosos y no tienen tanta capacidad de reacción y tal, pues no se les, en fin, se les trata de otra forma, ¿no? Como puede ser Cuba, Venezuela, Siria, Irán, en fin. Ujú. Sí, Manuel, gracias por su respuesta. Entonces, usted ha dicho que hay una guerra de la OTAN contra Rusia, pero además, como estamos hablando sobre esta cumbre, también, obviamente que los grandes medios no lo dicen, pero bien, lo podemos ver y felizmente gracias a algunas plataformas alternativas, ¿no? Hay expertos que se muestran muy preocupados con respecto a esta cumbre justamente, porque dicen que podría significar un incluso agravamiento de esta, digamos, guerra prácticamente con Rusia. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión. Sí, la guerra vamos, lo que yo llamo la guerra de la OTAN contra Rusia, es una guerra que obviamente viene de tiempo atrás. Es decir, las ambiciones del mundo occidental, del mundo anglosajón con relación a Rusia son seculares, o sea, empezaron desde antes de la Revolución Soviética, ¿no? Y todos sabemos durante el tiempo que duró la Unión Soviética, las ambiciones y el hostigamiento desde Occidente contra la Unión Soviética fue incansable hasta que consiguieron que cayera la Unión Soviética, ¿no? Y después de la Unión Soviética, supuestamente, bueno, aquella OTAN que se había, según decía la propaganda, era un instrumento necesario para defenderse de las ambiciones expansionistas de la Unión Soviética, pues bueno, si desaparece la Unión Soviética, ¿por qué no desaparece la OTAN en consecuencia? Pues no, era evidente, queda en evidencia la estrategia de un instrumento de agresión y de expansión imperialista y que empieza por comerse los países que están más próximos a Occidente, o sea, los países inmediatos al telón de acero, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, para después avanzar a los países bálticos, o sea, que habían sido incluso estados de la propia Unión Soviética. No ya miembros del Pacto de Varsovia, sino propios componentes de la Unión Soviética. Y ahora el último caso es el de Ucrania. Llevan años intentando forzar en la incorporación de Ucrania a Rusia. En fin, y por fin, en el año 2014, consiguen a través de una revolución de colores dar un golpe de Estado, sustituir inconstitucionalmente al presidente del gobierno, al jefe del Estado, y ponen en el poder a los grupos nazis que han estado alimentando y demás, y a partir de ahí una guerra contra los territorios del Donbass que no aceptan el golpe de Estado. No reconocen al gobierno que ha salido del golpe de Estado y se declaran en rebeldía y declaran su autonomía. A partir de entonces es cuando el gobierno de Ucrania, pero no el gobierno de Ucrania, es el gobierno de Ucrania espoleado desde Occidente, fundamentalmente por Estados Unidos y por el Reino Unido, que han estado armando, entrenando, dotándoles de armamento y financiando y tal a las milicias y al ejército ucraniano para hacer una operación de castigo contra las repúblicas que se habían declarado independientes del Donbass, ¿no? Se firman unos acuerdos de Minsk para lograr un alto el fuego, unos acuerdos en los que, bueno, primero Estados Unidos nunca tuvo ningún interés porque no participó en esos acuerdos. Fueron exclusivamente Rusia, Alemania y Francia los garantes de ese acuerdo, que era un acuerdo entre las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, con el gobierno de Ucrania. Pero fueron unos acuerdos que el gobierno de Ucrania firmó para ganar tiempo y espoleados por Estados Unidos y por el Reino Unido han seguido empujando en el acoso contra las repúblicas de Donbass. Durante 8 años han estado bombardeando, masacrando a su población civil hasta que llega un momento en que Rusia ha dicho basta. O sea, Rusia ha dicho, no podemos seguir soportando esta presión, hay amenazas de la OTAN de incorporar a Ucrania a la OTAN,
y en consecuencia de dotar, de disponer del territorio ucraniano como una punta de lanza al propio corazón de Rusia, es decir, con posibilidad de lanzar misiles nucleares contra Moscú que tardan 5 minutos en llegar a Moscú, no nos da tiempo ni de reaccionar, esto no lo podemos consentir. Había unos acuerdos de paz, no de paz, unos acuerdos de seguridad cuando se deshizo la Unión Soviética, para crear un régimen o un estado de seguridad para toda Europa, contando con la seguridad de Rusia también, pero ha saltado por los aires. Rusia ha llegado un momento en que ha dicho esto no puede seguir así, hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, así es como ha tenido que responder para defenderse además que había una amenaza inminente de invasión. Habían empezado ya los grandes bombardeos, la intensificación de los bombardeos contra el Donbass, de manera que la ofensiva era inminente. Y entonces Rusia no tuvo más remedio que reconocer a las repúblicas y salir en su ayuda. Y eso es lo que ha hecho. Entonces, claro, esto plantea una situación de alarma a la OTAN, porque se encuentra con que en un periodo en que ha estado tensando las relaciones en su favor, intentando hostigar y disminuir y desarmar y que Rusia se rindiese, hasta que Rusia ha dicho que no, en cuyo caso ahora la respuesta de la OTAN va a la escalada. Es decir, la OTAN sabe que no puede enfrentarse con Rusia, porque el enfrentamiento directo con Rusia abre la puerta a una escalada, a una posible escalada, a un conflicto nuclear en el que nadie va a ganar, todos vamos a perder, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que no está, por eso dicen que la OTAN no manda tropas y que la OTAN no está en guerra. No es verdad que no esté en guerra, claro que está en guerra no declarada. Pero lo que es obvio es que el caso de Ucrania, perdón, el caso de Ucrania no es más que un paso en el acoso a China, que es el verdadero objetivo. Es decir, el verdadero y último rival de los Estados Unidos, que sabe que está perdiendo su hegemonía y su capacidad de controlar el resto del mundo, sabe que el verdadero enemigo y su último enemigo es China. Pero también sabe que para acabar con China tiene que acabar primero con Rusia. Y por eso va a mantener la guerra con Rusia y hará todo lo posible por mantenerla cuanto sea necesario. De manera que Rusia, bueno, tendrá que armarse de paciencia, como ya, bueno, sabemos que Rusia tiene mucha más paciencia y piensa más a largo plazo, a diferencia de los líderes occidentales que solo piensan en las cuestiones inmediatas. Yo creo que no tenían conciencia de en dónde se estaban metiendo, pero lo que van a intentar hacer ahora es que la guerra se prolongue cuanto sea preciso para seguir desgastando a Rusia. Seguir desgastando, intentarán provocar también las disidencias internas dentro de Rusia. Lo van a tener muy difícil, pero lo van a hacer. Lo van a hacer provocando las revueltas internas, a ver si es posible que el gobierno de Rusia se debilite, se caiga y se fraccione el país. Eso sería el objetivo final, ¿no? Y todo esto, pues claro, para todo esto estamos contemplando un cambio, un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos y el Reino Unido, que ven que pierden su hegemonía, que pierden su capacidad de controlar, necesitan recuperar el control, como ya saben que desde el punto de vista financiero, punto de vista industrial, comercial y tal, ya esa batalla la tienen perdida porque van a ser desbancados absolutamente por China. El único recurso que le queda es el recurso de la fuerza y es lo único que entienden, el recurso de la fuerza. Y por eso cuando la gente dice, es que ¿por qué Rusia reaccionó de esa forma? ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Pues, Rusia tenía otros medios de oponerse al hostigamiento de la OTAN y tal. ¿Cuáles son los otros recursos? Cuando las potencias que están haciendo esa estrategia de hostigamiento no entienden otra cosa que la fuerza, no respetan el derecho internacional, no respetan los tratados, se pasan por el arco del triunfo la ONU, el Consejo de Seguridad, todo lo que sea preciso, simplemente actúan por la fuerza. Y como ellos son los que tienen más fuerza, pues van a hacer lo que quieran. Mientras alguien con una fuerza equivalente
no sea capaz de detenerlos. Ujú. Entonces, en ese plan estamos ahora. En la cumbre de la OTAN se van, lo que se quiere ahora es, claro, están surgiendo fricciones y discrepancias entre los propios socios de la OTAN, que ven que toda esta estrategia les está rebotando en forma de crisis de producción de alimentos, de combustibles, las sanciones, tal, todo esto está, inflación. Es decir, que toda esta guerra comercial y esta guerra económica que se le iba a hacer a Rusia para llevar a Rusia hasta el estado de colapso, pues resulta que Rusia se está reforzando y es precisamente Occidente la que está perdiendo, ¿no? Y especialmente Europa. Y resulta absolutamente inconcebible que los gobiernos europeos se hayan plegado a esta estrategia de Estados Unidos que no conduce más que a su propia suicidio político, ¿no? Y estratégico, en fin. Sí, sí, muchas gracias por su respuesta, estimado Manuel. Y justamente mi última pregunta que quería hacerle es justamente sobre el por qué, porque es interesante que cuando estamos analizando el argumentario de la OTAN o de los líderes, por ejemplo, o de los líderes, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea, ellos no dejan de repetir una cosa. Ellos dicen que lo que están defendiendo ahora mismo son los valores. Y aquí yo realmente no entiendo a qué se refieren. Por ejemplo, eso no deja de repetir el propio secretario general de la OTAN. Él dice que de lo que se trata es de defender los valores. Entonces, este es el argumento que tienen. Dicen que estos valores sí que, digamos, vale la pena. Entonces, todo ese enfrentamiento con Rusia. Entonces, ese es su argumento. Bueno, eso supongo que esos valores se refiere al mantra esto de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de prensa y tal igual, dando por supuesto que lo que hace Rusia, lo que hace China o lo que hace cualquiera de los que no son de la OTAN no se comportan según esos valores, ¿no? Pero vamos, es una absoluta patraña, es un absoluto discurso falso de crear expectativas que no se corresponden con la realidad, ¿no? No sé a qué valores, porque es que ni siquiera los propios valores del liberalismo, los valores, digamos, la libertad de mercado, la libre competencia, este tipo de cosas, ¿no? Que se supone que son, digamos, los valores mucho más importantes que el derecho a la, yo qué sé, que el derecho a la vivienda o que el derecho a la propia desarrollo personal y tal y cual, que uno podría considerar que son objetivamente valores, ¿no? Para ellos es más importante el derecho a la libre empresa y a la libre competencia y estas cosas, pero es que ni siquiera eso saben respetar. Es decir, que están haciendo decir, con su política de sanciones, bloquean absolutamente, o sea, son absolutamente contradictorias con la libertad de mercado. Es decir, como Rusia no hace las cosas como a mí me gusta, pues le bloqueo las cuentas e impido su comercio, impido que venda le prohíbo que no es que les prohíba porque no se lo pueden prohibir, pero prohíbe a todas las empresas occidentales que comercien con ellos que les compren petróleo, que les compren trigo, que les compren gas, en fin, cualquiera de las materias primas y por lo tanto, y encima bloquean cuentas, se apropian de las cuentas como hicieron con con Afganistán, como han hecho con Venezuela, se apropian de los fondos soberanos que están depositados en los bancos nacionales de los países del Reino Unido, de Estados Unidos y tal, y se quedan como hicieron con Libia, se apropian, es que es directamente un robo. Esos son valores, esos son sus valores, los valores que defienden. Sí, es una pregunta retórica que yo creo que no necesita respuesta. Realmente, muchísimas gracias, estimado Manuel, por llamar la atención sobre estas cosas. Y además, yo le agradezco por realmente articular estas cosas y mostrar que resulta que muchos españoles, en este caso usted es un español, pero sabemos que no solamente en España, que hay realmente muchísimas personas que comparten esta opinión, pero resulta Sí, que esta opinión no la conocemos o no tenemos derecho de conocerla porque estas personas resulta que no aparecen sus declaraciones en los periódicos, que lo que nos ofrecen es un entusiasmo total, mayoritario,
con respecto a todo lo que hace la OTAN, con respecto a lo que la presidenta de la Comisión Europea invita a los europeos a bajar la temperatura de la calefacción. Entonces, todos están aplaudiendo cuando yo lo veo, digamos, en las portadas internacionales. Pero otro caso, gracias a usted, vemos de que, vamos a decir así diplomáticamente, que no serían así las cosas. Así que, Manuel, realmente No, no, muchísimas gracias a usted. nada, desde luego que no son así las cosas. Y como te dije al principio, los medios de comunicación están dentro de lo que denominamos nosotros el complejo comunicacional. Y el complejo comunicacional tiene una serie de componentes que están estructurados y desde determinados centros de poder se emiten los mensajes que son automáticamente asimilados por los políticos, por la academia, por los medios de comunicación y replicados sin cesar, de manera que a base de repetir el mismo mensaje, la gente acaba interiorizando las cosas como si fueran verdades. Y acaban, es decir, la OTAN es una organización defensiva. Y te lo dicen 100.000 veces, la gente acaba convencida de que sí, que la OTAN es un instrumento defensivo. Y es muy difícil luchar contra eso, porque cualquier opinión en contra de esa verdad establecida desde el poder es absolutamente ridiculizada y, bueno, primero que no se le permite que vaya más allá del patio de vecinos. Es decir, ningún medio de comunicación de masas te va a publicar declaraciones de ese estilo, ¿no? Declaraciones que pongan en cuestión la verdad emitida desde el poder, ¿no? No lo van a consentir, Sí, ¿no? y quienes lo publican, o quienes, mejor dicho, lo publicaban. La suerte de estos medios, sí las conocemos, usted misma ha constatado cuando comenzamos nuestra conversación. ¿Dónde se encuentran ahora mismo Sputnik? ¿Dónde se encuentra ahora mismo RT? Yo creo que es otra de las preguntas retóricas que podemos hacer, digamos, en presentes Ya, circunstancias. ya, ya. Sí, así es, ¿no? Las han quitado de la circulación y ya está. Las han quitado de la circulación como si estuviéramos en estado de guerra y fueran los medios de propaganda del enemigo. Es exactamente así, ¿no? Sí. Manuel, muchísimas gracias por encontrar tiempo, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, vamos a Sí, seguir, no nos queda otra opción esta cumbre. Vamos a seguir entonces cuáles serían sus claro, pronunciamientos y qué es lo que van a adoptar entonces. claro. Vamos a reunirnos como, en fin, algunas organizaciones y grupos políticos que están un poco dispersos por el territorio español. Nos vamos a reunir a partir de, bueno, mañana y el viernes y el sábado para una contracumbre que es además alternativa a la Cumbre por la Paz. La Cumbre por la Paz es una cumbre que se ha organizado también supuestamente en respuesta a la cumbre de la OTAN en los mismos días, pero que está convocada por organizaciones que están más próximas a partidos que apoyan al gobierno, ¿no? En consecuencia, nosotros considerábamos que era una contradicción estar participando en debates que son promovidos por estas fuerzas políticas, ¿no? Que a pesar de nominalmente declararse en contra de la OTAN, sin embargo, están formando parte de un gobierno que apoya la cumbre de la OTAN y, lo que es más importante, las políticas de la OTAN, ¿no? Nosotros no, creemos que desde un punto de vista de la coherencia política tenemos que denunciar también el papel que juega el gobierno español y los partidos que están apoyando a este gobierno, no solo en la celebración de la cumbre de la OTAN, sino en el seguidismo en relación con toda la estrategia que está teniendo la OTAN de, bueno, de acoso y de derribo de Rusia fundamentalmente y de China después. Y, en fin, de este cambio, todo esto está todo, digamos, envuelto en el proceso de una crisis, yo diría terminal, o aunque terminal suena como que se va a terminar. Desgraciadamente todavía va a durar mucho tiempo, supongo, pero una crisis sistémica del modo de producción capitalista que necesariamente por las propias contradicciones del sistema capitalista da origen a crisis cíclicas
que cada vez se van reproduciendo, el sistema siempre vuelve, se renueva buscando nuevas soluciones a cada una de las crisis. La crisis actual es la enésima que se produce y realmente son los coletazos de la crisis que empezó en el año 2018, perdón, en el año 2007-2008, en donde se aplicaron unas políticas que fueron paños calientes, que no resolvieron la situación y que vuelve a estallar nuevamente. Y ahora se han inventado esto del Gran Reset. El Gran Reset, que es un vuelco, se lo han inventado los grandes poderes financieros, las oligarquías mundiales, en definitiva, ¿no? Y que van a suponer pues, un cambio en los modos, en las relaciones de producción, en las relaciones entre personas, entre los países, van a suponer cambios brutales, ¿no? Con la introducción masiva de la inteligencia artificial, las tecnologías verdes, los cambios en las energías limpias, en fin, todas estas cosas que van a suponer unos desembolsos de capital brutales, unas consecuencias para las condiciones de vida de la gente tremendas. Y todo eso, para todo eso necesitan preparar a la gente para este shock traumático que van a tener. Y la mejor forma de prepararlos es crear un ambiente de guerra en donde la gente esté asustada y proclive a someterse a las órdenes que reciban desde su gobierno, fundamentadas en un miedo aterrador, ¿no? Y esta es la situación, ¿no? Entonces nosotros, desde ciertos grupos que estamos viendo cuál es la realidad de lo que pasa, pues hemos convocado esta contracumbre para discutir y debatir desde distintos puntos de vista cuál es la situación real, qué es el panorama que se abre a raíz de esta cumbre de la OTAN y ponerlo en evidencia en forma de resoluciones y de declaraciones de la contracumbre, ¿no? Y después vamos a intentar recuperar en lo posible un movimiento contra la OTAN y contra las bases militares extranjeras en España, un movimiento que tuvo mucha fuerza en nuestro país hace ya varias décadas, pero que ha ido languideciendo a base de mucha propaganda y desde el gobierno y en fin, y que prácticamente había languidecido y casi desaparecido y vamos a hacer todo lo posible por recuperarlo. Ujú, Y ujú, ujú. este es el planteamiento de la contracumbre y después tendremos también el domingo 27 participaremos en la gran manifestación esta contra la OTAN. Ujú. Sí, Manuel, muchísimas gracias. Me dice ya Zoom, me avisa que pronto va a terminar la conferencia, por lo tanto, yo no le haría las preguntas. Manuel, le agradezco muchísimo y gracias a ustedes por su postura y yo creo que realmente, yo le voy a decir sinceramente, para nosotros desde Rusia, saber y ver que hay otra opinión y que hay una opinión que al menos entienda, ¿no? Lo que nosotros pensamos acá en Rusia realmente es importante. Así que realmente, Claro, como ciudadano ruso, no como periodista, yo realmente agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. gracias a ti, Víctor, muchas gracias. Gracias. Hasta Y luego. a vuestra disposición cuando queráis. Muchas De gracias. Muy acuerdo. amable. Venga, un Hasta abrazo, luego. gracias. Adiós. Estimados amigos, antes de despedirme, quisiera volver a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram. Aquí la dirección, porque no quiero perder contacto con ustedes en caso de que se censure este canal. Algunos de ustedes me escribieron en comentarios que Víctor, tú tienes pocos suscriptores, por lo tanto no hay ningún riesgo. Pero estimados amigos, realmente yo estoy siguiendo lo que ocurre. Por ejemplo, es lo que estoy diciendo ahora mismo sobre la OTAN y lo que dice mi experto, es algo que es un excelente motivo para eliminar este canal, tal y como se está ocurriendo ahora mismo en muchos otros casos de personas con bastante pocas, digamos, suscripciones. Así que esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias a todos y hasta nuevos vídeos.